Tiene la palabra el senador Gallinari. Muchas gracias, presidente. Creo que los integrantes del cuerpo saben sobradamente que nuestra colectividad política, una colectividad de hombres y mujeres libres, actúa en el Parlamento, en el relacionamiento entre los integrantes de su bancada, siempre con la más amplia libertad de opinión, de acción y de voto. Esa misma libertad que hoy nos trae a sala con posiciones diferentes dentro de nuestra propia colectividad política, por cuya razón me parece del caso señalar que mis expresiones, que en más de una oportunidad, como le ha sucedido a otros integrantes de nuestra bancada, han sido pronunciadas en nombre y representación de todo el Partido Nacional, hoy responden a mi pensamiento, mi visión sobre el tema que hoy estamos discutiendo. Cuando de por medio existen temas que se afectan principios partidarios, la unidad partidaria nos lleva en la mayoría de las situaciones a votar en forma conjunta. Cuando se trata de discutir temas en donde lo que están en juego son principios de orden personal, individuales e intransferibles, es de toda lógica que cada uno se exprese con la libertad, con el fundamento y en función de los elementos que cree conveniente para definir luego cuál va a ser su voto. El año pasado hubo un intento de la bancada oficialista de aprobar prácticamente sobre tablas el proyecto de ley que hoy estamos considerando. Nosotros, en nombre de nuestra colectividad política, solicitamos se reviera esa posición porque considerábamos que el tema no estaba lo suficientemente maduro ni discutido en la comisión correspondiente del Parlamento como para recibir aprobación. Y los hechos no han hecho otra cosa que confirmar que era necesario que el Senado de la República se tomara su tiempo y la comisión trabajara intensamente como trabajó y se diera la oportunidad a sí misma y le diera la oportunidad a los actores principales de nuestra sociedad que están directamente interesados en este tema a poder llegar al seno de la comisión para allí volcar sus opiniones, sus expresiones, sus pareceres, y nos diéramos también la oportunidad, en atención a los errores y horrores que el proyecto contenía como consecuencia de su primer tratamiento parlamentario, de recibir a profesionales del derecho, especialistas en derecho de familia, especialistas en derecho sucesorio, especialistas en temas vinculados a la filiación, de manera tal de salvar lo que todos entendimos que teníamos que salvar. Y es las contradicciones que contenía, algunas de ellas permanecen, las contradicciones que contenía el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, no solamente dentro del mismo proyecto, sino con respecto a la legislación vigente. Nosotros señalábamos el primer día que el proyecto ingresó a consideración de la comisión, donde ya entonces teníamos posición formada de que muy probablemente no íbamos a dar el voto afirmativo por razones que vamos a exponer a continuación. Nosotros señalábamos entonces que el
hecho de no dar el voto afirmativo no significaba que no fuéramos a intervenir en la discusión del proyecto y que no fuéramos, a pesar de no compartir el proyecto, a tratar de perfeccionarlo, de corregirlo, de mejorarlo, de profundizar en la técnica legislativa, porque yo tengo el deber, y así lo siento desde siempre, de aceptar las mayorías al momento de tomar definiciones, pero también tengo el deber de bregar porque las leyes sean lo más eficientes posibles y lo más coherentes con toda una arquitectura de un sistema jurídico que tiene muchos años de vigencia y que nosotros no podíamos poner a prueba improvisando como en algunos casos se improvisaba en el proyecto que llegaba desde la Cámara de Representantes. También es verdad, señor presidente, que no se puede arreglar, no se puede enmendar lo inarreglable. Apenas si se puede atar con alfileres un conjunto de contradicciones que más tarde o más temprano van a aflorar y que nos van a obligar en más de una oportunidad, y yo creo que quienes van a votar afirmativo el proyecto saben que esto es así, aprobar nuevas leyes que vayan corrigiendo los defectos que pueda tener la que hoy se va a sancionar y que va a retornar a la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Bueno, primero porque el derecho cada día más tiene que ser una traducción de la realidad. No hay peor legislación que la que se contradice con las costumbres, que luego la propia sociedad la rechaza a través del no uso, o que no la puede utilizar porque se le inviabiliza como consecuencia de las contradicciones que terminan siendo una fuente de conflicto, primero para los propios magistrados, que llegan a conclusiones diferentes, ya no solamente a conclusiones diferentes a la intención que supuestamente pudo haber tenido el legislador al momento de aprobarla, sino también a conclusiones diferentes entre los propios magistrados. Pero en realidad el problema de fondo aquí es, nosotros ya lo expresamos en comisión, y lo expresaron también varios de los especialistas que fueron consultados, es que no se puede introducir en una misma ley tres instituciones sustancialmente diferentes, que merecen cada una de ellas una legislación especial, una ley al efecto. Y este proyecto de ley contiene tres columnas vertebrales o tres temas referidos a columnas vertebrales del derecho que merecen una legislación separada pero coherente, sistematizada desde luego. Y en esta ley tenemos, en este proyecto de ley tenemos el matrimonio, institución lo suficientemente importante como para que tenga su propia legislación. Así se aceptó desde siempre. El Código Civil, que no es otra cosa que la recopilación de normas en esa área, tiene capítulos específicos dedicados al matrimonio, pero junto al tema del matrimonio se introduce en la ley modificaciones a los conceptos de filiación, y junto al tema del matrimonio y de filiación se introducen conceptos referidos a la reproducción asistida. Y entonces de ese cóctel es imposible, en un tratamiento que llevó 3 meses en la Comisión de Constitución, dejemos a un lado parte de diciembre y enero en donde la comisión no fue convocada al efecto, en 3 meses no se puede darle coherencia a 3 temas
tan vastos, tan arduos, tan difíciles y tan complicados, cualquiera de los tres, especialmente el más nuevo de ellos, que es el de la reproducción asistida, en donde la experiencia, el correr del tiempo nos va a ir permitiendo adecuar las normas a la realidad. Esto no quiere decir que no se deba legislar y que no haya necesidad de legislar, porque hay temas en los que hay necesidad urgente de legislar. Me animo a decir que cualquiera de los tres, pero no se puede hacer una bolsa de gatos con temas tan especiales, tan delicados, tan importantes, que afectan tantos derechos humanos y tantas sensibilidades. Porque si es importante el tema del matrimonio y si es importante el tema de las libertades, es muy importante el tema de la filiación y el tema de los hijos y el tema de sus derechos, que nos vemos en la necesidad de proteger porque no están en condiciones de ser protegidos por sí mismos cuando se enfrentan a situaciones de estas características. Tan es así lo que estamos relatando, señor presidente, que seguramente a los demás miembros de la comisión, al igual que a mí, nos llegó en el día de ayer un mail de la profesora Carosi, a la quien todos reconocemos por sus profundos conocimientos en materia de derecho de familia y en materia de derecho sucesorio y en materia de derecho filiatorio, en donde nos expresaba su preocupación por corregir algunas partes del texto que a su juicio son confusas, son contradictorias y necesitan una redacción diferente a la que hoy estamos aquí discutiendo y que muy probablemente no va a recibir modificación. Por eso, señor presidente, a mí me parece que nosotros hubiéramos actuado con mayor eficiencia y estaríamos en condiciones de lograr mejor los objetivos que se pretenden lograr, la mayoría de los cuales yo comparto, y a eso me voy a referir, si nos hubiéramos abocado a un trabajo más dedicado, más profundo, más especializado sobre cada uno de estos temas. Porque el tema tiene una enorme importancia. Ayer yo escuchaba la pregunta, ¿y hasta dónde importa el tema del matrimonio? ¿Hasta dónde importa el tema de que las personas que pertenecen a un mismo sexo tengan la posibilidad de contraerlo? Hasta aquí había quienes decían, es un tema que ya está laudado por la sociedad. Yo creo que si no está laudado por el Parlamento, difícilmente esté laudado por la sociedad. No porque nos sintamos más que nadie, sino porque somos la representación de la expresión popular. Y si el Parlamento está inmaduro para aprobar un tema de estas características porque no le ha dedicado el estudio suficiente, es que la sociedad tampoco está suficientemente preparada, aun cuando parte de ella, y quizás parte importante, tenga opinión formada sobre la materia. Ahora, lo que no hay, a mi juicio, lugar a discusión es que es un tema grande y que es un tema importante, muy importante. Es un tema muy importante porque supone para la sociedad uruguaya, para la idiosincrasia de la sociedad uruguaya, para la comunidad espiritual a la que hacíamos referencia el 15 de marzo cuando recordábamos a Wilson Ferreira Aldunate al cumplirse un cuarto de siglo de su fallecimiento, el proyecto de ley que se va a aprobar, referido, repito, a matrimonio, filiación y reproducción asistida,
supone un cambio conceptual, supone un cambio cultural, incorpora, o más bien intenta incorporar, en el acierto o en el error, no me corresponde a mí juzgarlo, porque cada uno tiene el derecho de apreciar estos temas en función de sus visiones propias, íntimas, y poniéndole el sentimiento, la razón y sus valores culturales arriba de la mesa, pero que este proyecto de ley, repito, referido a estos tres temas, significa la incorporación a nuestra sociedad de una nueva escala de valores, no tengo ninguna duda. Repito, para bien o para mal. El tiempo dirá, pero aquí estamos construyendo una nueva escala de valores. Y yo creo que para construir una nueva escala de valores que luego será o no incorporada por la sociedad, porque eso es una cosa diferente, todo lo que se haga para no improvisar, para no equivocarse, para no establecer en un sistema jurídico que pretende ser estructural, sistemático y coherente, tiene que ser bienvenido. Por eso era tan importante, a nuestro juicio, separar los temas. La mayoría de los profesores que vinieron a la comisión plantearon la necesidad de separarlos. Y yo creo que con el tiempo los vamos a ir separando. Quedará esta ley madre, por llamarlo de alguna manera, y vendrán después distintas normas especializadas, dedicadas exclusivamente a la reproducción asistida, como la vendrán referidas a la filiación, como eventualmente puedan venir también referidas al matrimonio. Presidente, para definir claramente mi posición, a mi juicio había tres caminos que el Parlamento podía adoptar para recorrer un camino que ineludiblemente tiene que recorrer, que es el camino de legislar en lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, el casamiento, el enlace, la unión de dos personas del mismo sexo. Un primer camino era, y ese es al que yo me afilio, el de establecer un contrato, crear un nuevo contrato. Un contrato, el matrimonio es un contrato. El matrimonio es un acuerdo de voluntades que existe desde hace 2000 años, que existe en nuestro derecho desde que somos una república independiente, que supone, como todo contrato, el acuerdo de voluntades de dos personas de diferentes sexos que deciden llevar una vida de consumo y asumir un conjunto de derechos y obligaciones que los va a acompañar hasta que culmine esa relación contractual, ya sea por la vía de la disolución del vínculo, ya sea por la desaparición física de uno de los cónyuges. Tanto es un contrato que admite condiciones. Por ejemplo, el Código Civil dice que las personas cuando se casan pueden condicionar, y eso es producto del día en que nuestra sociedad decidió, a mi juicio con buen criterio, separar a la Iglesia del Estado, el matrimonio civil como contrato se perfecciona si se cumple la condición que los cónyuges pueden establecer de que haya luego una ceremonia religiosa de matrimonio. Lo establece especialmente el Código Civil.
El matrimonio es un contrato y la realidad nos indica que es necesario crear una figura jurídica que proteja los derechos y obligaciones, que establezca derechos y que cree obligaciones para las personas que no entran dentro de la definición de matrimonio, que tengan su propio contrato que regule todas esas obligaciones. Con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Pero un contrato con un nombre diferente. Porque diferente es en su esencia. Porque diferente es no por un acto de la ley, no por una decisión del legislador, sino por un hecho de la naturaleza. Sencillamente por eso.